Buenas noches, estamos en una nueva conversación. Hoy vamos a recibir a Patricia Weller, que va a estar conversando con nosotros sobre los aportes del análisis del discurso para la comprensión de textos, así que Patricia se va a estar sumando en cualquier momento. También esta semana vamos a tener una edición especial sobre literatura con grandes profesionales. Ya les vamos a estar informando, vamos a estar también compartiendo con ustedes quiénes van a participar de la conversación muy pronto. Les agradecemos a todos los que se van sumando y en cualquier momento vamos a dar comienzo y vamos a recibir a Patricia para comenzar a charlar hoy sobre los aportes del análisis del discurso en la comprensión de textos. También muy pronto vamos a estar avisándoles sobre otras conversaciones que vamos a tener en formato de edición especial. Y el miércoles próximo vamos a estar haciendo el cierre de esta primera etapa de conversaciones. No es el final del ciclo, sino es el final de esta primera etapa de conversaciones. Así que también en la semana les vamos a estar contando sobre el vivo de la semana que viene, que va a ser el último de esta primera etapa. Bueno, vamos a esperar a que se sume Patricia. En cualquier momento se va a sumar y vamos a poder dar comienzo a la conversación. Vamos agradeciendo a todos los que se están sumando. Gracias a todos los que están presentes hoy, los que todos los miércoles se suman. Lo veo a Gustavo, veo a Luciana Fernández, veo a Pamela, gracias Pamela, a Pablo Carpintero, muchas gracias a todos ellos. Vamos a esperar a que se sume Patricia, que seguramente se va a sumar porque recién hicimos una prueba hace unos minutitos, así que ya se va a estar sumando. También le damos la bienvenida a Claudia, que veo que está, Claudia Ferradas. Claudia va a estar charlando con nosotros en la conversación sobre literatura que les contaba. Vamos a esperar a ver si Patricia se suma. Vamos a ver si hay algún problema. Vamos a intentar solucionarlo. Por ahora Patricia no se ha podido sumar. Vamos a esperar. Vamos a ver si... vamos a intentarlo otra vez. Ahora sí. Por favor, avísame. ¿Me podés escuchar? ¿Va? Ahora sí. ¿Cómo andás, Patricia? Hola, ¿cómo les Buenas va? noches. Buenas noches. Buenas noches. Y en nombre de todos te quiero agradecer muchísimo por tomarte este tiempo tan generosamente para charlar con nosotros. Gracias. No, pero Mariano, por favor, yo soy la agradecida, verdaderamente es un placer, es un gusto poder compartir en este espacio lo que uno ama verdaderamente hacer. Y además quiero agradecer este espacio porque en todo este tiempo tan especial de cuarentena, muchos nos hemos convertido en fans del espacio porque estamos aprendiendo un montón de cosas. Bueno, Así gracias. que Gracias. creo que... Hola, hola Claudia. Sí, está Claudia, está Virginia, López Grizolía, Luciana Fernández. Hola, Tenés mucha gente Virginia. viéndote. Pat, Bien, quiero muchas empezar la gracias. conversación. Quiero empezar la conversación Sí, preguntándote, ¿qué herramientas nos brinda el análisis del discurso para comprender textos más profundamente? bueno. Todos sabemos que el discurso es el uso de la lengua como una práctica social. Eso es lo que lo diferencia de alguna manera con el concepto de texto, que el texto es un objeto lingüístico, que uno observa y analiza. El discurso, en su contrario, toma datos empíricos de la realidad en el mismo contexto de producción y analiza cómo las selecciones léxico-gramaticales son constitutivas de ese discurso, cómo las selecciones léxico-gramaticales van como moldeando esa representación de la realidad que hacemos los hablantes a través de esto que, bueno, se llama discurso, ¿no? Ahora, ¿qué es el análisis del discurso? Yo quiero leer textualmente lo que dice Calzamiglia y Tuzón
en el libro Las cosas del decir. Un hermoso libro, un hermoso libro. Hermosísimo, que podemos recomendar, sí. Totalmente, totalmente. Y que no corresponde a la escuela anglosajona, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que el análisis del discurso nace en la escuela sajona, luego también tiene su competencia en la escuela francesa, pero que lo abordan en diferentes aspectos, pero Calzamiglia y Toussaint verdaderamente son muy, muy simples y muy claros, ¿no? En el planteo. El análisis del discurso, de acuerdo a estos autores, permite entender las prácticas discursivas que se producen en todas las esferas de la vida, en los que el uso de la palabra oral y escrita forma parte de las actividades que en ella se desarrollan. Es decir, que el discurso es una forma de conducta social. Hacemos cosas cuando hablamos, y de ahí lo recordamos a nuestro querido cómo hacer cosas con palabras. Cómo hacer cosas con palabras, un poco considerado el padre de la pragmática, y el análisis del discurso tiene muchísimo de pragmática, ¿sí? Ahora, ¿cómo se manifiesta? Porque las palabras, las elecciones léxico-gramaticales son constitutivas del discurso, pero el discurso también se estructura de acuerdo a las necesidades comunicativas que esa comunidad discursiva tiene, ¿sí? Por ejemplo, la comunidad discursiva relacionada con el mundo académico, relacionada con el mundo científico, vamos a encontrar géneros de todo tipo, como por ejemplo artículos, informes, prólogos, capítulos de libros, reseñas de libros, ni que hablar de los abstracts y los papers y los estudios de caso. Y si nos ponemos a pensar en cada una de esas producciones, vemos que todas tienen como siluetas diferentes, todas tienen un ordenamiento diferente, donde las palabras no son necesariamente referenciales de lo proposicional o lo semántico, sino que son como guías para el lector que nos van llevando y nos van diciendo, bueno, esto lo tienen que entender como lo que estoy haciendo, ¿sí? Bien. En la práctica, digamos, de la enseñanza de la lectocomprensión, donde también, por supuesto, se entremezclan las cuestiones psicocognitivas, porque la lectura es un proceso cognitivo, es importante empezar con géneros que son verdaderamente como simples de ir entendiendo las acciones. ¿Por qué digo esto? Porque si tenga como movimientos, a ver si entendí, Pat, que tenga como movimientos discursivos marcados, estructurados, digamos, más estructurados. Tal cual, tal cual. Y siempre, como yo siempre digo que nuestra cabeza constriñe absolutamente la percepción de la realidad, y esa percepción de la realidad emerge en el discurso, ¿sí? Si pensamos en términos académicos y científicos, no nos tenemos que olvidar que todo discurso tiene una base epistemológica. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar en este tipo de géneros es lo que hace el investigador o el autor cuando quiere llegar a un determinado conocimiento. Y si tomamos, por ejemplo, un texto, un capítulo de un libro que trata, digamos, sacado de un manual, ¿no? Pensemos en un manual de los tantos que los alumnos estudian en la universidad. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Y vamos a encontrar la hoja de ruta que ha realizado un investigador para llegar a el conocimiento. Es decir, que al comienzo tendrá una definición, luego tendrá una clasificación, luego una descripción física de función,
y luego una explicación, entrecruzada, por supuesto, con ejemplificaciones. ¿Sí? Quiere decir que ya dentro de una comunidad discursiva, uno sabe qué se va a encontrar, digamos, cuando se acerca un texto. Y se encuentra en español y se encuentra en inglés, y supongo que se encontrará en otras lenguas también, porque nosotros en la universidad, a los fines de sensibilizar al alumno en esto, porque para el alumno la lectura muchísimas veces es una actividad secuencial, donde las letras forman palabras, las palabras forman oraciones, las oraciones forman párrafos, y los párrafos forman textos, y se lee como si fuera una secuencia matemática sumatoria. En realidad, eso perjudica, porque creen que todas las palabras deben ser entendidas, que todas las palabras son percibidas en nuestra cabeza, cuando en realidad no es así. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer notar? Este tipo de organización, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos al comienzo? ¿Y qué es una definición? ¿Y por qué el autor elige al comienzo, en un párrafo, la primera oración tópica es una definición? El 90% de las veces, ¿no? Claro, ¿cómo se estructura? Exactamente, porque obviamente elige un objeto de estudio, pero lo tiene que diferenciar de todo lo demás, porque por algo lo eligió, y la definición hará eso. Y luego lo tendrá que colocar dentro del caos que es la realidad, organizarlo en una clase determinada, por eso lo clasifica de acuerdo a un criterio determinado. Y luego tendrá que decirnos cómo es, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo normalmente le entregamos a los chicos un listado de los marcadores de función que llamamos. Entonces, ¿qué tenemos? Marcadores de descripción, marcadores de esto, marcadores de lo otro. Si aparece la palabra consist, por ejemplo, y el alumno ya sabe que allí, como guía, lo que viene después deberá ser entendido como una descripción física de algo. Y así sucesivamente, ¿no? Si pensamos en este tipo de texto, por supuesto que si pensamos más adelante... En el texto específico de texto científico, que seguramente lo que voy a mencionar es algo que vos ya sabés, pero lo comparto con la audiencia más que con vos, hay un texto muy lindo que se llama Los textos de la ciencia, que es la coordinadora es Cubo de Severino. Es muy interesante porque toma cada uno de esos tipos textuales que vos nombraste y los analiza en profundidad, cuál es su función comunicativa, su estructura, y creo que al que recién está empezando a trabajar, que por ahí mucha gente nos está escuchando que recién empieza, es un texto que los puede orientar bastante, yo lo recomiendo mucho. No sé, ¿a vos te gusta ese texto? ¿Lo conocés? Sí. Hay muchos textos interesantísimos, sobre todo para sensitizing, claro, ¿no? Uno, como usuario de la lengua, porque como usuario de la lengua, si no se mete en un análisis del discurso, la verdad que tampoco tiene una percepción tan profunda de las cosas. Fíjate qué pasa, por ejemplo, con las definiciones, ¿no? No todas las definiciones son iguales, en el sentido de que son estrategias que el autor utiliza para enfatizar una cosa o no. Cuando tenemos la definición formal, tradicional, tal cosa es tal cosa, ¿qué hace tal cosa? ¿No? En ese tal cosa segundo, qué sé yo, la mesa es un mueble que hace tal cosa, en esa clasificación aparece la opinión del autor de alguna manera como camuflada. Porque no es lo mismo decir la mesa es un mueble que decir la mesa es un estorbo que me tiene loca, la voy a sacar de donde está, ¿no? Entramos en el tema de la modalización acá también, ¿no? Totalmente. La modalización, que es algo que también se viene con un prejuicio y se piensa que todo texto académico, todo texto científico es absolutamente objetivo, y todo texto es un juego de datos y opinión que se van entrelazando, y que ahí sí tenemos que tener en claro qué es uno y qué es otro, porque un conocimiento no se lo puede tomar como ciencia si es una opinión, ¿no? Claro, y en ese sentido,
hablando de cómo las elecciones léxicas son constitutivas del discurso, las marcaciones de la opinión están dadas a través de adverbios, a través de adjetivos, a través de, por supuesto, modales, a través de, a ver si me acuerdo de alguno más. Bueno, creo que hasta por ahí vamos, ¿no? Pero Sí, sobre todo, quizás ahí para decir algo también que por ahí a la gente le resuene de algo que solemos hacer cuando enseñamos lengua, sobre todo a nivel avanzado, hablar del tema de atenuadores, ¿no? De lo que llaman hedges. claro, Entonces uno eso atenúa. tenemos, claro, pero mirá vos, ¿qué pasa con la modalidad constitutiva de cada tipo de género, ¿no? En los textos expositivos, en general, la modalidad dentro de este contexto y tiende a la obligación o posibilidad, ¿sí? Dentro de esas dos nociones, ¿sí? Es posible que pase tal cosa, es necesario, etcétera, etcétera. Dentro de un paper, que ya es una construcción un poco más comprometida, digamos, a nivel comunidad científica que tiene normas mucho más estrictas, la modalización es un atenuante. Claro. Es un hedge. Muy interesante. ¿Por qué? Porque del mundo científico no está permitido ser categórico porque todo hallazgo puede ser refutado ya por alguien, ¿sí? Entonces podría ser, se piensa que, es esperable que, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son todos como atenuantes. No me echen de la comunidad porque no quiero ser suavecita. Claro, eso es lo que estoy diciendo en esos casos, ¿no? Dejar lugar al desacuerdo académico, epistemológico, dejar lugar a un desacuerdo. Totalmente. Clarísimo lo que estás planteando, me encanta lo que estás contando. Lo que me pregunto a veces es, cuando lees el diario, debes decir, Dios mío, que leo, porque ahí... No, cuando leo el diario no, pero si ustedes, sí, cuando leo el diario también. Porque digo, yo con lo que contabas recién, claro, el discurso periodístico a veces... Tiene sus bemoles, sobre todo con otro tema que es tan por ahí emblemático, que es la voz pasiva, ¿no? Fíjate que la voz pasiva es una estrategia de manipulación conceptual terrible en el discurso académico y científico. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir mencionar a la gente o no, puedo elegir hacer de la gente un protagonista, puedo elegir ponerlo en el segundo plano de atención, utilizando el by, o directamente puedo decir, fulano de tal es el Dios y hizo todo, y ahí estoy como diciendo lo que tengo ganas, ¿no? Es increíble cómo el rol de la gente te está diciendo muchísimas veces cómo el autor está direccionando la atención para el lado que quiere. Y es a lo que yo iba... Porque que no quiere asignar responsabilidad. Claro, decía que cuando lo omite es porque no quiere asignar responsabilidad. Y eso es típico del discurso periodístico. En el discurso periodístico, fíjate que el español tiene el se, ¿no? Claro. Se dice, se piensa, se encontró. El inglés no. Tiene, sí, puede ser, it is considered, it is, ¿no? Pero ahí es como... el impersonal. Claro, más impersonal. Pat, qué interesante, porque me parece que es importante que la audiencia vaya notando que esto no es solo importante para alguien que por ahí va a enseñar al nivel de la universidad, como enseñás vos, que enseñás a futuros profesionales a leer. Yo creo que todo ciudadano debería conocer ciertas cuestiones del discurso porque nos empodera, nos da la posibilidad de ir más allá, ¿no? De no leer simplemente la superficie. En ese sentido, existe el análisis crítico del discurso. El análisis crítico del discurso va un poco más profundo,
porque trata de descubrir las opacidades que tiene la superficie a través de las elecciones lexicogramaticales. Y ya ahí se entran en otros aspectos ideológicos, por ejemplo, situaciones de poder, y la metáfora, mi amada metáfora, Tu tema. es mi tema, es el instrumento de manipulación ideológica por excelencia en el discurso científico. Uno que piensa que no, que la metáfora es algo que está en el ámbito más bien cotidiano, no. Ya Aristóteles lo había planteado como una herramienta espectacular porque evoca imágenes contundentes y por eso permite recordar. Claro. Pero el tema es que como la metáfora esconde un aspecto y resalta otro, a tu gusto y piacere, es ahí donde vos vas marcando los pasos hacia donde querés que la gente vaya. Y lo terrible es que arma representaciones de la realidad que se terminan instalando en la sociedad y se convierten en pautas culturales o en conductas, porque hay una relación dialéctica entre el discurso y la realidad. La realidad no existe, la realidad es algo que se crea todo el tiempo. Y pensemos en la metáfora de la palabra grieta, por ejemplo. Si hubiera podido usar otra para indicar lo mismo. Ruptura, diferentes puntos de vista, contra no sé qué, y de golpe grieta, una palabra que rompe, que suena, y que no se puede arreglar una grieta. Porque si pienso en el poema de Claudia, de su plato con la grieta, ella misma en ese poema dice que a pesar de estar pegado, está marcado eso, claro, ¿no? Entonces, la metáfora es, si querés te puedo leer algunos ejemplos de lo que es la metáfora. Sí, por supuesto. Nos está preguntando eso mismo, Fabiana, Luciana, nos preguntan por ejemplos. Sí. ¿Sí? Bien, ejemplos. Después voy a hablar un poquito de Lakoff y Johnson porque fueron un poco los hermoso libro. Mentores, digamos, de todo, ¿no? Pero Fox Keller, que es una autora de un libro sobre metáforas biológicas hermosísimo, realmente hermosísimo, nos dice, yo soy al revés de las presbicias, yo con estos anteojos no puedo leer. Dice, hace 20 años el proceso de fecundación podía describirse aceptablemente en términos que evocaban el mito de la Bella Durmiente. Por ejemplo, conquista o despertar del óvulo por el semen. Precisamente debido a la consonancia de esa imagen con los estereotipos sexuales prevalecientes. En la actualidad ha llegado a parecer más útil y notoriamente más aceptable una metáfora diferente. En los libros de textos contemporáneos es más probable que la fecundación se exprese en el lenguaje de la igualdad de oportunidades. Obviamente, con este tema de género que está dando vuelta, y se lo defina, por ejemplo, como el proceso mediante el cual se encuentran y se funden el óvulo y el espermatozoide. Pero yo tengo una perlita, que cuando esto preparé una ponencia para un congreso, y me encuentro con esto, a los fines de ver que la metáfora también tiene, digamos, una cuestión histórica, ¿sí? Es marcadora del devenir histórico. En un texto que supuestamente era un texto para la escuela secundaria de biología, en Bolivia, encuentro. El útero en cada ciclo se prepara para un posible embarazo. Hasta acá, todo bien. Es como si la mujer cada mes preparara una suculenta mesa con todos los ingredientes y adornos ambientales para recibir a un gran invitado que está ya de camino a punto de llegar. No. Yo la verdad que decía, ¿no? ¿Qué reacción puede llegar a tener esto en
en un aula cuando leen una cosa así, pero fíjate vos la metáfora que usan. De todas maneras, como es histórico, el ADN, por ejemplo, la síntesis de proteínas, está metaforizado como si fuera realmente un sistema de comunicación. El proceso de síntesis comienza cuando el gen que codifica esta proteína es expresado mediante el proceso de la transcripción. En la transcripción, la información escrita en el ADN del gen es copiada a un ARN de una cadena única llamada ARN mensajero. Y hasta habla de traducción, ¿sí? Así que tenemos, digamos, un montón de ejemplos. Vamos a contarle a la gente, Pat, un segundo te interrumpo, vamos a contarle a la gente que vos tenés un libro publicado sobre la metáfora, porque por ahí hay gente que vos escribiste un libro específicamente, ¿no?, sobre la metáfora. El libro es la metáfora en las revistas de divulgación informática, que ese libro nace en mi tesis doctoral, ¿sí? Bien. Es un libro que nace así. Pero ese libro para mí es como una cuestión muy preciada, porque tiene el prólogo de Roberto Beine. Un prólogo de quien fue mi director de tesis y que con toda la humildad que tiene aceptó cuando le pedí que lo prologara hacerlo, y verdaderamente fue muy emotivo, digamos, ¿no? Así que sí, sí. No, te quería preguntar con respecto a la metáfora, me quedé pensando en todo esto que nos estás contando, que es súper interesante. Una vez leyendo a Bourdieu dice que muchas veces la metáfora en la investigación científica nos puede llevar a un error, porque digamos, por equiparar dos procesos distintos, para dar un sentido metafórico a lo que estamos explicando, no todos los componentes de uno equivalen a los componentes del otro. Entonces podemos caer en un error epistemológico. ¿Vos encontraste eso o solés encontrar que las metáforas a veces no se ajustan tanto? No, al contrario. Lo que yo encuentro es que las metáforas en general utilizan cualquier categoría léxica, pero del vocabulario cotidiano. Por lo tanto, eso no da mucho margen de error. Pero lo que vos estás diciendo a mí me recuerda a los modernistas. Los modernistas, allá en el siglo XVII-XVIII, reducían la metáfora a un ornamento poético y lo consideraban un desvío o anomalía del lenguaje porque entorpece la lógica y la claridad de pensamiento. Es un poco lo que vos me decís que decía Bourdieu, viste que Bourdieu es muy postestructuralista y de golpe con una visión tan modernista, ¿no? Y fíjate que hasta se lo vio como una transgresión o un abuso, no solo lingüístico sino conceptual, y también moral, porque ocultaba la verdad. Claro. Fíjate que es un poco lo que vos me estás diciendo, ¿no? Que por supuesto cuando Lakoff y Johnson descubren que el sistema conceptual nuestro es de base metafórica, que pensamos y actuamos metafóricamente. Que está en nuestro lenguaje cotidiano. Fíjate la relación emociones-temperatura, ¿no? Cuando decís, hiervo de rabia, ¿sí? Ellos se partieron de algo que llaman el experiencialismo corpóreo, porque consideran que lo único que nosotros tenemos es un cuerpo, y que lo que nos relaciona con el exterior o con el interior es ese cuerpo que está separándonos a través de la piel. Por lo tanto, todo lo que uno vive o experimenta, ¿sí?, lo experimenta en esos términos, y por eso emerge en la lengua, ¿sí?, saltaba de alegría o se caía de tristeza, fíjate, ¿no? O cuestiones que son más bien de experiencia de vida, como, no sé, el amor es un viaje, ¿no? Hemos recorrido un largo camino, hasta acá llegamos, no sé, tenemos una cantidad de ejemplos en la vida cotidiana, de metáforas, que obviamente no son las metáforas que apuntaban a una cuestión estética de la literatura, pero que también
tenían su origen en eso, porque cuando cuando alguien decía, la perla de tus dientes, no me acuerdo si era Platero y yo, no me acuerdo quién era que decía algo así, los dientes estaban siendo de alguna manera o recibiendo las características de una perla. Ujú. Entonces, eso los hacía mucho más bellos, ¿no? Ujú. Pero en la vida cotidiana estamos repletos, y la personificación es quizás la metáfora por excelencia que tiene la ciencia. Ajá. Si uno lee cualquier área, física, química, lo que sea, aparecen personificaciones. La biología ni te digo, ¿no? Por ahí tenía un ejemplo de... Pat, mientras buscas el ejemplo, me surge preguntarte, decime si por ahí Dale. no es algo que vos investigaste, vos decime con toda confianza. Sí, 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 sí. ¿Encontraste alguna diferencia si estudiaste ambas? ¿Diferencia entre las ciencias duras y las ciencias blandas en ese sentido? Sí, 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 Ah, hay sí, sí, diferencia. totalmente. Sí. Sí, sí. A ver, las ciencias blandas son como más cotidianas, digamos, ¿no? Mm. Las ciencias duras tiene una altísima carga de ciencia ficción. A ver, yo pienso en el discurso matemático. Yo a los alumnos les digo siempre, chicos, esto es ciencia ficción. A ver, sí y solo si X es tal cosa, entonces tal otra. Porque obviamente en el pensamiento axiomático X necesita atribuirse a un valor. Díganme, ¿cuántos de ustedes jugaban al soldadito con un palito? Y decían, che, dale, a ver, ponele que esto es un soldado, y este es otro soldado, y este le pega a este. Pensamiento axiomático, ciencia ficción pura, ¿no? En la teoría de los límites, a mí me daba muchísima risa, porque en la época en que yo encontré ese texto, estaba muy de moda una canción que era Piki Piki. No sé si Ah, ustedes recuerdan, sí, sí, sí. el Piki Piki que te vas para la derecha y te vas para la izquierda y que no sé lo que pasa. Y en ese ejemplo, yo sé que digo, pero esta es la canción Piki Piki, ¿no? Los de matemáticas me van a odiar, obviamente, porque yo les destruyo ¿cómo se llama? La rigidez. Pero dice, la función x, no tiene claramente límite cuando x se dirige a cero, pero sí cuando x se acerca a cero, por la derecha o por la izquierda. Fíjate vos, si vos lo pasás a una situación de la vida cotidiana, ¿sí? Acá tenemos metáforas direccionales, que son las que Lakoff y Johnson las llaman así. No tenés una representación de una escena cuando vos querés evitar, digamos, algo. Claro, algo. Así que el tema Pat, te de los quería... discursos, mira, No, sí, decime. Sí, sí. el tema de los discursos y sus metáforas, obviamente que depende de la cuestión epistemológica, pero también de la disciplina. Yo he tenido la suerte de trabajar con partes duras, como eléctrica, ingeniería eléctrica, o ingeniería en sistemas, que son muy formales, civil, que es un poquitito más concreto, porque, bueno, la misma disciplina lo exige, pero también en turismo. Ajá. Y el discurso turístico es un discurso de la seducción. Es un discurso que para atrapar tiene que gustar. Por lo tanto, en ese discurso, en todas las descripciones, vos encontrás la diferencia que vos podés hacer entre una fotografía de un lugar y una pintura impresionista de ese mismo lugar. Y el lenguaje te lo va armando con metáforas, con palabras de movimiento, cuestiones relacionadas con color, y vos decís, qué divino, quiero ir a este lugar, y cuando llegás, te Pero encontrás no con es la así. foto, Claro. no te encontrás con la pintura, ¿no? Claro. Entonces, sin duda que las cuestiones epistemológicas determinan
las metáforas y determinan los discursos. Y Te quería preguntar, sí. Sí, te quería preguntar, Pat, ¿cómo contribuye la investigación lingüística que nos estás contando? Vos haces un montón de investigación en base a todos estos tipos de texto, no solo en la enseñanza, que me imagino que tiene un impacto en la enseñanza, porque en tus clases, obviamente, todo esto tiene un impacto, pero también para los científicos que escriben textos, como esto, digamos, si esto puede contribuir también al que escribe sobre ciencia. Sí, claro. Lo que pasa es que te hablo como traductora ahora. Sí. Muchísimas veces me llegan trabajos para traducir, para ser presentados, por ejemplo, en congresos, y en general, quienes lo escriben no tienen una formación en escritura académica o científica. Entonces tenemos que negociar, porque es imposible hacer una traducción de eso, a menos que se adapten a los formatos de géneros discursivos que serán aceptados o rechazados, porque por ahí el científico de carrera, no te estoy diciendo el de ciencia y tecnología o CONICET, pero el que se inicia, tiene la idea de que lo importante es contar como si fuera un cuento su hallazgo, ¿sí? Y hay una carencia muy grande dentro de las universidades en relación a este aspecto, que no existe una formación en la currícula para la escritura académica, la famosa alfabetización que hablaba los otros días Luciana, ¿no? Uno se alfabetiza todos los días, hasta cuando uno da clase se alfabetiza, porque el género clase también, todo un tema. Carlino trabajó mucho este tema. Carlino trabaja muchísimo en eso, es verdad. Pero es fundamental el análisis del discurso, los estudios del discurso y el análisis crítico del discurso, porque, a ver, la comunidad científica es brava, como toda comunidad. Tiene una terrible competencia entre ellos. Cuando uno lee los papers, vos te das cuenta que no tienen Es un campo de lucha, vuelvo a traerlo por Dios. Terrible. Entonces, estas cuestiones... A ver, vamos a ver si podemos recuperar. Ahí sí. Perdón, Pat, que se cortó un segundo. Nos decías que era un campo de lucha... retomá de ahí, porque se cortó un segundo. Luchas de poder donde se refuta todo el tiempo y no tienen problema en decirse todo lo que se tienen que decir con altura científica, pero se la dicen, ¿no? Y ese tipo de estrategias discursivas de la lengua, tanto oral como escrita, porque eso sucede en un congreso, cuando alguien presenta una ponencia y de golpe a alguien dentro de la audiencia le sonó algo que no le gustó y te lo va a decir, y se van a dar discusiones de poder, digamos, ¿no? Así avanza la ciencia. Sí, exactamente. Entonces, escribir ciencia es, digamos, es importante conocer las estrategias de esa escritura de ciencia. Pensar, yo siempre le decía a mis alumnos, que qué fácil que era aquello cuando los científicos utilizaban el género epistolar para contar sus hallazgos. Pero ¿qué pasó? Cuando la ciencia empieza a hacerse cada vez más importante, se genera, ¿no?, la necesidad de ser más específico y explícito. Por eso aparecen los artículos de investigación con ese formato tan rígido, porque nuevamente está marcando esa hoja de ruta que culmina en la discusión, que es allí donde está la ciencia, no los resultados. Porque los resultados es lo que se vio, pero ¿cómo interpreto yo esos resultados sobre la base de un marco teórico que es el que yo elegí al comienzo? Y es ahí donde la ciencia nace. Por eso normalmente, pobres los que alguna vez tuvimos que escribir papers, que escribimos y estuvimos años haciéndolo, se lee la introducción y por arriba los resultados,
y la interpretación de los resultados. Porque la conclusión también es una cuestión convencional y de cortesía, ¿no? Se sugiere que la línea continúe por tal lado, qué sé yo, bueno, una cosita que realmente es de cortesía, ¿no? Pero la enseñanza de la escritura, yo creo que pensar de la enseñanza de la escritura en inglés nos exigiría muchísimos años de preparación para el alumno, pero a mí me encantaría que la universidad en algún momento incorporara dentro de la currícula de todas las carreras, porque si queremos formar investigadores, los investigadores tienen que saber socializar sus hallazgos. Y uno socializa en tanto y en cuanto respete las pautas de socialización. Y eso nos pasa en la vida cotidiana también. Pat, ahí Esa vos te estás cuestión del metiendo Facebook. ahí vos ya te estás metiendo en tu trabajo en la universidad y me gustaría conocer un poco más de eso, porque yo pienso igual que con muchas cosas que vos debés hacer en tu práctica áulica, les das muchas herramientas a los estudiantes Sí, para mejorar su sí, sí, escritura, sí. porque vos les enseñás a leer, pero eso indirectamente también les da herramientas para escribir. Eh, Sí, sí. una de las cosas importantes, digamos, porque, a ver, resulta que cuando aparece, no el análisis del discurso, la gramática del texto, con, Ujú, por ejemplo, Halliday, ¿no? Sus primeros ujú. libros con Halliday Hazen, ¿no? Eh, en cohesión. Coherencia y Entonces, era en cohesión, sí. realidad Ujú, exacto. Era en ujú. realidad una gramática del texto, donde apareció como con un ímpetu terrible el tema de la referencia y los conectores. Ahora bien, yo lo puedo utilizar a eso como una cuestión puramente superficial lingüística, decir, contame a qué se refiere tal cosa, eh, y vos vas y lo buscás y te convertís en un localizador del referente excelente, pero no estás comprendiendo absolutamente nada, no estás leyendo. ¿Por qué? Porque la referencia en realidad es un recurso recordatorio del lector. Es un recurso que cuando utiliza un demostrativo más un macro sustantivo, es un recurso estratégico para decirte lo que sigue, entendelo como lo que digo acá, o lo que dije antes, cuando dicen, Ujú, este problema, y te da vuelta todo lo que comprendiste, porque, era un problema, ¿sí? ujú. Entonces, no es solamente a qué se refiere, ¿sí? Es, ¿cómo comprendo eso? ¿Qué pasa con los conectores? Generalmente los alumnos te dicen, ¿qué quiere decir pero? Ponele, ¿no? Entonces ahí entramos en la diferencia que hay entre lo que es una palabra de contenido y una palabra de función. Pero no todos los conectores dentro de la misma clase tienen, para la lectura y la comprensión, el mismo valor. Y tomemos, por ejemplo, el de información adicional. Cuando un autor utiliza un in addition, hace una relación jerárquica de lo que está escribiendo, porque lo que viene después de in addition está en un segundo plano de atención, está allá abajo. Claro. Cuando dice, por ejemplo, besides tal cosa, lo que hace allí es enfatizar el tal cosa y después le agrego información. Cuando te usa un simple and, está poniendo ambas cuestiones en el Al mismo mismo nivel. plano, al mismo Ujú. nivel. Y todas esas cosas son fundamentales. Pero además está el otro tema. No es que, a ver, decime cuál es la causa, cuál es la consecuencia, etc. El tema es, cuando yo digo, tengo dos cuestiones, salir y llover, ¿sí? Ya tengo esos dos conceptos ahí. Ahora, ¿qué pasa si digo, salgo porque llueve? ¿Qué pasa si digo, salgo, además llueve? ¿Qué pasa si digo, salgo, entonces llueve? ¿Qué pasó con eso? Cambió absolutamente el sentido, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver con eso que yo decía antes, que son marcadores que nos están diciendo, ojo, mirá que lo que viene lo tenés que entender de tal manera y no de otra. ¿Mm? Lo mismo, por ejemplo, en esa representación
del análisis propiamente dicho, donde se dan las relaciones todo parte todo el tiempo. Pero no es lo mismo el todo parte separado por un ejemplo, el todo parte separado por un marcador de clasificación, el todo parte separado por un marcador de descripción física. Por todo esto que vos estás diciendo, Pat, es muy importante para mí, no sé vos qué pensás, lo pongo a discusión con vos. Para mí es muy importante, por ejemplo, cuando enseño escritura, que los alumnos entiendan que el discurso tiene direccionalidad, que el discurso va en una dirección y de repente puedo cambiar esa dirección y puedo retomar esa dirección, digamos, hacerlos entender que hay direccionalidad en el discurso y que, por ejemplo, este tipo de palabras ayudan a marcar esa direccionalidad. Sí, sí, sí. Es decir, el valor comunicativo de ese tipo de palabras que es tan importante como el valor semántico, ¿sí? Claro. Porque obviamente, si yo uso un sin embargo, tengo que saber que un sin embargo me va a plantear una oposición o una refutación. Eso no hay duda. Y que si es una oposición y tendré linda pero tonta, la rubia Marilyn Monroe, ¿no? Y si es una refutación, que los argentinos, yo siempre le digo a mis alumnos, siempre les digo, estoy a punto de jubilarme, así que es como que en otro momento siempre les decía a mis alumnos que los argentinos somos los expertos en el sí pero, y ese sí pero es el recurso de refutación que tenemos. Ese sí, pero que van a encontrar en todas esas nevertheless, however, etcétera, etcétera, según como esté usado, obviamente. Creo, Pat, que la audiencia va a coincidir conmigo que es una pena que te jubiles porque te escucho hablar y se me cae la mandíbula de todo lo que sabés y cómo lo podés transmitir con tanta claridad. Así que me está quedando muy, muy claro para la audiencia. Ahora, en tus clases, porque no quiero quedarme sin tiempo para preguntarte esto. Vos das clase, o sea, estás todavía en el aula, no te jubilaste todavía. Estás a punto de, pero Estoy no te jubilaste. jubilándome ya. Pero bueno, tenés muchos años de aula. Entonces, mi pregunta 35. es... 35, es un montón. Mi pregunta es, ¿cómo compatibilizaste vos el tema de la enseñanza y de dar clase y de trabajar con la labor de investigación? ¿Y en qué cuestiones te ayuda la universidad, en qué no en ese sentido? Si crees que el Estado tendría que tener un rol más presente, apoyando a los investigadores. Bueno, quiero saber qué opinas de eso. Mira, en principio la investigación surge como una necesidad más allá de una institucionalización de la investigación. ¿Sí? Yo soy una persona inquieta intelectualmente, por lo tanto me he encontrado a veces con trabajos que había realizado de investigación que no estaban encuadrados dentro de ciencia y tecnología con el sistema de, ay, se me fue la palabra, Dios mío, de incentivos. Pero luego, bueno, sí, surge como la necesidad de decir, es importante poder empezar a socializar los hallazgos, porque cuando estás en el programa de incentivos tenés la obligación de asistir a congresos, transmitir los hallazgos, publicar en lo posible, etc. ¿Qué sucede con la ayuda que puede hacer la universidad? Existe esta cuestión que es un agregado. Cuando vos tenés un programa de un incentivo, es un agregado económico a tu dedicación, digamos, ¿no? El tema es que para investigar tenés que tener mínimamente una dedicación parcial o una dedicación exclusiva. El profesor que tiene una dedicación simple no puede investigar institucionalizando la cosa, ¿no? Ni decir, por supuesto, aquel que está en el CONICET. ¿Sí? El investigador del CONICET, que ya sigue la carrera de investigador, calculo que se le debe hacer muy difícil poder compatibilizar ambas cosas porque la carrera de investigador es muy demandante. Leía los otros días que verdaderamente todavía los sueldos de los investigadores están muy bajos. La universidad, tiene ayudas importantes, por lo menos
la Universidad Nacional de Entre Ríos, más allá del presupuesto que vos puedas tener en tu proyecto de investigación, por ahí los viáticos para asistir a congresos son contemplados y te dan uno al año, y es muy importante eso. Existe, digamos, el tema de las prioridades con relación al área de investigación. Eso es un tema. Por ahí el proyecto lo aprueba el Consejo, y el Consejo decide si no, si está dentro de las prioridades o no lo está, y vos tenés un límite también en la presupuestación de tu trabajo, porque tu trabajo de investigación demanda libros, demanda viajes, demanda, bueno, una serie de cuestiones que exigen muchos recursos económicos. En la cuestión del tiempo, el que ama hacerlo, lo encuentra. Claro. Que es un poco, Claudia Ferradas nos comenta cuán complejo es investigar en los profesorados. Coincido totalmente, no tenemos ningún tipo de financiación. No tiene, yo sé que no. Y es todo a pulmón, y yo creo que esto es un tema que hay que poder cambiar, y vos lo que estás contando es justamente esto, que igual, así todo, sin financiación, sin muchas veces apoyo, igual se investiga a pulmón, que no está, digamos, que estaría bien que el Estado apoye, ¿no? Lo que tiene la cuestión de poder entrar, digamos, en un proyecto aceptado por Consejo, es la posibilidad de ser evaluado por un experto y legitimar esa investigación. Que es lo que, de alguna manera, digamos, te da el estatus de investigador según la categoría que tengas, porque, bueno, para ser investigador tenés que estar categorizado, y las categorizaciones se hacen con organismos, digamos, que están, como tienen diferentes referentes, y hacen una evaluación de tus antecedentes, y tenés categoría 1 a categoría 5. Pero es la carrera de investigador también que permite ser la universidad. De todas maneras, me parece, y más en estos tiempos que el saber está tan manoseado, lamentablemente yo siento a veces que vivimos en un país donde no se entiende la importancia verdaderamente de lo que es hacer ciencia. Porque Qué lo bueno que el lo investigador digas. hace es hacer ciencia. Y yo te digo, lo veo cotidianamente, y lo veo desde el comienzo del uso de la palabra investigar que tienen los chicos en la primaria, que te dicen, tenemos que hacer una investigación, y consiste en ir a internet, con mucha suerte entrar a Wikipedia y sacar un resumen, ni siquiera hacer un hipertexto, porque si vos me dijeras, bueno, que toman los links y empiezan a investigar un poco los diferentes caminos, pero ni siquiera eso. Entonces, tenemos que de alguna manera empezar a luchar en ese sentido, ¿no? Que instalar en el inconsciente colectivo que el saber no nace solo, que el saber que da lugar a la formación de las personas en los niveles que sea, tiene mucho laburo atrás, y que hay que empezar a respetar a la persona que ha dedicado, digamos, su vida para hacer ciencia. Yo noto de que no, cualquiera, ¿no? Absolutamente, no podría coincidir más con vos, me encanta lo que estás diciendo. Simplemente agrego a lo que dijiste, que quizás en la primaria y en la secundaria lo que sí podríamos hacer es empezar a desarrollar prácticas de indagación, que no es lo mismo. Exacto. Es tomar ciertas prácticas del mundo de la investigación, obviamente adaptadas a cada uno de los niveles, pero que los alumnos aprendan a indagar con ciertas prácticas nada más. No es una investigación, definitivamente, ¿no? Mira, en el mejor de los casos, y yo, por ejemplo, he observado que hay veces en escuelas que llegan a la recolección de datos, ¿no? Es decir, aprenden técnicas de recolección de datos, dentro de las cuales la entrevista es quizás una de las más difundidas, y los chicos luego hacen un resumen de lo que han escuchado, pero bueno, por lo menos es algo, tampoco se puede pretender, digamos, que un chico haga ciencia, pero sí hay ferias de ciencias internacionales
que aquellos chicos que verdaderamente ya tienen esa vocación, por ahí consiguen un tutor y ese tutor los va guiando y hasta presentan acá en Concordia, ha habido casos de chicos de escuelas secundarias que han presentado trabajos muy interesantes en Estados Unidos, por ejemplo, y hasta han sido ganadores, ¿no? Por lo tanto, es decir, de una escuela en particular. Pero bueno, eso es como algo, ¿no? Pero Pat, así no, todo, Pat, nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría que bueno, en estos últimos minutitos que tenemos, porque si no, el señor Instagram nos va a cortar el vivo, nos corta mal. sí, nos corta, me gustaría que fue muy interesante todo lo que nos compartiste, realmente te agradezco Bueno, infinitamente, fuiste gracias. muy generosa. Me No, gustaría por ahí, vos, sí, fuiste muy generosa. el Me generoso gustaría sos vos. no, no, Pat, no. Me gustaría que por ahí en los últimos minutos nos puedas compartir con qué ideas a vos te gustaría dejar a la audiencia o con qué cuestiones para pensar. Nada, darte estos últimos minutos para que digas lo que quieras decir, ¿no? Wow, qué difícil. No, Qué yo más responsabilidad. que una idea, no, más que una idea, yo creo que es un sentimiento, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que lo más importante es la curiosidad y el amor por el conocimiento. Todo lo demás viene solo, porque cada uno va encontrando su propio camino, ¿sí? Y el poder disfrutar del hallazgo, el poder disfrutar de eso nuevo, y de qué manera eso nuevo que uno va incorporando no es solo para uno, sino que es para los demás. Y cómo se nos abre la cabeza, porque es como que uno empieza a ver la realidad desde diferentes ópticas y que nadie tiene la última palabra. Eso sí me parece que es importante. Nadie es dueño de la verdad. La ciencia es un conjunto de miradas y todas tienen el mismo valor. Cada uno elegirá el que más le guste o el que más le convenga, pero convengamos de que la ciencia y la vida, digamos, ¿no? Que después de todo la ciencia es parte de la vida, es un poco así. Nadie tiene el saber, no existe el saber absoluto. Todo es refutable, ¿sí? Te argumento y te contraargumento todo el tiempo en la ciencia. Y eso es lo que Claro. hace crecer a la ciencia, ¿sí? Así que eso me parece, yo creo que es el amor por el conocimiento lo que a mí personalmente me ha guiado. Y que Muchísimas posiblemente... gracias, Pat. Hermosas palabras de cierre. Les Bueno, contamos a la gente también que vamos a dejar bibliografía, que también vamos a compartir los libros que ha publicado Pat o los artículos para que ustedes puedan seguir bien, leyendo, porque me parece muy interesante también que conozcamos a los grandes profesionales que tenemos en el país y que a veces también, bien, viste, gracias. no se conocen tanto. Así que te agradezco muchísimo, Pat, y A vos te agradezco. no, no, le agradezco también mucho a la gente que hoy compartió con nosotros. Les repito que vamos a tener una Bueno, edición especial sobre literatura, así que ya qué pronto va a haber bueno, novedades. Sí, sí. así me Muchísimas gusta. gracias, Pat, ¿eh? Bueno, no, gracias a Bueno, vos y gracias. gracias a tú por el aguante. Un beso. Gracias, Pat. Chao.